Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, el solsticio de verano. El tema del solsticio de verano es sumamente interesante. Es un tema que pasa por el mundo de la astronomía, pero también por el mundo de la historia y la arqueología. Para poder comprender este tema, tenemos que partir de la base de que es un fenómeno astronómico. Hay muchos fenómenos astronómicos para el caso que nos ocupa, que es un solsticio. Tenemos que comprender que es un fenómeno que se produce, en este caso, como es el solsticio de verano en el hemisferio norte, solamente una vez al año. Esto va a ocurrir el 20 o 21 de junio en el hemisferio norte. Para que ocurra este fenómeno que es conocido como el día más largo del año, es decir, es el día en que la parte norte del planeta recibe mayor incidencia solar, es decir, que las horas del día son más largas que las horas de la noche, tenemos que comprender otra situación, la más importante, que es el eje terrestre. El eje terrestre tiene una inclinación norte-sur de 23 grados 26 minutos, lo que muchos lo resumen como 23.5 grados de inclinación. Al estar el eje inclinado, es decir, que el ecuador no está perpendicular al plano de la elíptica que hace el recorrido la Tierra alrededor del Sol, eso va a permitir el cambio de incidencia solar a lo largo del año en todo el planeta. ¿Y esto qué significa? Que se van a producir las estaciones. Como sabemos, cuanto más lejos esté una ciudad, un país del Ecuador, las estaciones se van a marcar más. Cuanto más cerca se esté del Ecuador, las estaciones no se van a marcar tanto. Ya vamos a aclarar un poquito este fenómeno. Pero lo interesante sería para el caso del hemisferio norte, Centroamérica, por ejemplo. El 21 de junio de cada año se va a producir el solsticio de verano. ¿Qué va a pasar en ese momento? La inclinación de la que hablábamos va a ser tal que, por ejemplo, va a ser el momento en que la parte norte del planeta, el polo norte, esté totalmente inclinado frente al Sol y por lo tanto va a recibir la mayor incidencia solar del año. Y así va a ser en todo el norte del planeta. Va a haber mucho sol, en algunos lugares más que en otros, pero va a haber mucho más sol que en cualquier momento. Va a ser el día más largo del año y eso va a ser justamente lo que se llama solsticio de verano. Dentro de la rotación, dentro del sistema de traslación, que es lo que cuenta acá, como sabemos, la Tierra está dando una traslación a lo largo del año alrededor del Sol. 3 meses después llega a otro fenómeno que es el equinoccio de otoño en la parte norte del planeta, 22 o 23 de septiembre. 3 meses después se produce el otro solsticio muy interesante, que es el contrario al de verano, que es el solsticio de invierno, producido entre el 21 o 22 de diciembre de cada año. Y así 3 meses después, en su elíptica, la Tierra sigue hasta llegar al 20-21 de marzo, cuando se produce nuevamente otro equinoccio, en este caso de primavera. Los equinoccios están justamente acá en estas dos líneas, se producen aproximadamente cada 6 meses, uno el de otoño en septiembre y otro el de primavera acá en el hemisferio norte, y lo que caracteriza esos días es que las noches y los días duran casi lo mismo en ambas partes del planeta, la parte norte y la parte sur. Algo interesante es que muchas veces se ha creído que por ser el solsticio de verano es porque la Tierra está más cerca del Sol, y no es así. El momento en que la Tierra está más cerca del Sol se produce durante el fenómeno conocido como perihelio. Esto se ha ocurrido más o menos cada 4 de enero aproximadamente, cuando la Tierra está más cerca del Sol, y
el momento en donde está más retirada del Sol, la Tierra, es conocido con el nombre de afelio, que esto ocurre aproximadamente el 4 de julio. Lo interesante para el mundo de la historia y la arqueología es que los antiguos mayas se prepararon para estudiar estos fenómenos de los solsticios y los equinoccios. Claro está que con otros nombres. Los antiguos mayas crearon un calendario solar llamado Hab que se basaba en el conocimiento de estas cuatro fechas importantes, los dos equinoccios y los dos solsticios. El caso que nos ocupa, por ejemplo, ahora, que es el solsticio de verano, fue para ellos relativamente simple de comprender. Cuando lo lograron comprender, diseñaron estrategias para poder observar este fenómeno de forma recurrente. Tal es el caso de este grupo de observación astronómica conocido con el nombre de Grupo E, ubicado en Huachactún, Petén, Guatemala, que fue el primer centro de observación astronómica estudiado por los mayistas. Más adelante han venido una gran cantidad de otros sitios similares, pero este fue el primero. ¿Y cómo funcionaba? Pensemos en esa fecha del 21 de junio, por ejemplo, qué pasaba allá en Huachactún. Resulta que en este punto de observación, en donde se colocaban los astrónomos mayas en la madrugada de ese día 20 o 21 de junio, desde muy temprano, antes de que salieran los rayos del sol, acá se sentaban en estas gradas de la pirámide E7, por ejemplo, y podían percatarse que justo el sol, cuando iba a salir, lo iba a hacer justamente en esta esquina del templo E1. Ahí tenía que emerger el sol necesariamente porque para eso habían diseñado ellos este complejo de observación astronómica. En la parte norte de ese complejo iba a aparecer el sol en el famoso día más largo del año, es decir, el solsticio de verano. ¿Qué pasaba? Que 3 meses después, en un movimiento aparente, el sol hacia el sur llegaba justamente al centro del templo E2 de este complejo. Eso iba a ocurrir el 22 o 23 de septiembre, cuando se iba a producir ese equinoccio, en este caso, el equinoccio de otoño. 3 meses después, en esa danza hacia el sur, en esa danza aparente del sol hacia el sur, iba a aparecer en el extremo sur del templo E3 el sol justamente el 21 o 22 de diciembre en el famoso solsticio de invierno, que significa el día más corto y por lo tanto la noche más larga del año. Y en esa danza sin fin, el sol retornaba en ese movimiento aparente 3 meses aproximadamente después, para el 20 o 21 de marzo, marcar el equinoccio de primavera. Y 3 meses después aproximadamente, y moviéndose hacia el norte, llegaba nuevamente en esa danza sin fin al 20 o 21 de junio, el solsticio de verano, la noche, el día más largo del año. De tal manera que cada día de esos tenía su propia naturaleza, su propio objetivo. Claro está que para los antiguos mayas el 20-21 de marzo era una fecha en donde ya estaban preparándose para las siembras, para preparar la tierra y todo ello, y por eso tenían que presentarse a hacer ceremonias en esa fecha del equinoccio de primavera. En la fecha del 20 o 21 de junio, el solsticio de verano, en época lluviosa, claro está, en sus territorios, ya estaban preparándose ellos para ver crecer sus cultivos y estar listos para la cosecha, que justamente ya iba a ser más o menos para la fecha del equinoccio de otoño. Para septiembre ya ellos estaban preparados para las cosechas y así finalmente cerrar el ciclo con el solsticio de invierno 21 o 22 de diciembre. Miren qué maravilla este sistema de observar el movimiento aparente del sol. Resulta que para los mayas actuales,
los mayas actuales que practican la cosmovisión maya ancestral tienen un nombre específico para esta fecha del 20 o 21 de junio, un nombre muy especial, ya que para los mayas actuales, por ejemplo, en Quiché o en Cachiquel, este día, el más largo del año, el solsticio de verano, se conoce con el nombre de Sakij, que significaría los días claros, también conocido como el Nim Upam Kij, que sería el día más largo del año. Para hacer algunas comparaciones y cerrar el video con estos ejemplos, queremos presentarles lo que ocurre a lo largo del año con estas fechas. Por ejemplo, la fecha que nos ocupa hoy en el año 2022 va a ser el 21 de junio, el solsticio de verano. Previamente ya fue el solsticio de primavera 3 meses antes, el 20 de marzo. En septiembre, el 23 es el equinoccio de otoño y el 21 de diciembre el solsticio de invierno. Las fechas van a moverse muy poco a lo largo de los años que tenemos como ejemplo, porque casi siempre va a ser una rutina, porque son movimientos constantes. Entonces, por ejemplo, casi siempre el solsticio de verano va a caer en una fecha 21 de junio, así como el solsticio de invierno va a caer en una fecha del 21 de diciembre. Algo interesante, por ejemplo, es notar estas observaciones que hemos hecho con respecto a las horas del sol. Claro está que la noche más larga del año, el día más largo del año, el solsticio de verano, producido el 21 de junio, es el día donde amanece, el sol sale muy temprano y se oscurece también bastante tarde, por lo tanto son casi 13 horas de duración de horas solares. Esto en contraposición, por ejemplo, con el solsticio de invierno, cuando apenas hay 11 horas y 15 minutos de luz solar y el resto es de noche. Y si miramos los equinoccios, por eso se llaman equinoccios, porque son equivalentes las horas de luz. Por ejemplo, acá 12 horas, más o menos 12,6 minutos, 12,6 minutos, y el resto también casi las mismas 12 horas van a ser de oscuridad. Muy interesante. Igual de interesante para cerrar nuestro video es comentarles que, por ejemplo, tenemos que hacer una correlación para tener una idea de qué es lo que está pasando en esa fecha del 21 de junio, en este caso de 2022, en el solsticio de verano en otras partes del mundo. En Guatemala ya vimos que ese día van a ser casi 13 horas de sol, porque es el día más largo del año, en tanto que en otra parte del hemisferio norte, como es Berlín, la capital de Alemania, allá por la latitud en la que se encuentra, esta ciudad van a ser 16 horas con 50 minutos, casi 17 horas de rayos solares. Es decir, el día es verdaderamente largo allá en Berlín en el solsticio de verano. En tanto que en el hemisferio sur, hemos puesto el caso de Quito porque justamente ahí está muy cerca, apenas 20 kilómetros de la línea ecuatorial. Ahí, pese a ser del hemisferio sur, donde va a producirse el equinoccio, perdón, en este caso el solsticio de invierno, va a ser de 12 horas aproximadamente la luz del sol, que significa que van a ser 12 horas de oscuridad por la cercanía al Ecuador. Y el extremo sería Montevideo, la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay, en donde se va a producir el solsticio, solo que de invierno, el 21 de junio de 2022, con apenas 9 horas con 48 minutos de incidencia solar. Por lo tanto, va a ser el día más corto del año. Para cerrar, diremos nada más que el tema del solsticio de verano y el otro solsticio del invierno y los equinoccios son temas que no se quedaron solamente en el pasado maya. Los pueblos mayas vivos, los pueblos mayas de la actualidad, los pueblos originarios siguen utilizando este calendario para celebrar ceremonias, para dar gracias, para recordar la relevancia de que cada día tiene su propia intención. Muchas gracias.